quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre, Dios. Llévame al lugar donde tú estás, Señor. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, Señor, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción. Y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás, oh Dios, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, Jesús, yo quiero ser adorador. Gloria a Dios. Yo solo quiero estar donde tú estás, oh Dios, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás, Jesús. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción. Y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás, oh Dios, en tu habitación por siempre, Jesús. Llévame al lugar donde tú estás. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga ricamente. Amén.
Damos gracias a Dios por este tiempo precioso que podemos estar aquí. Pónganse más acá, uno acá, el otro al lado. Ahí va, que nos veamos medio todos ahí está. No nos vemos todos, pero está bueno que nos veamos. Que somos poquitos, está el invierno acá, llegó el invierno y se nota cuando llega el invierno, porque bueno, los hermanos entran a sentir frío y bueno, damos gracias a Dios por las vidas. Amén. Saben que yo traje un estudio sobre Jetro. Me encanta porque Jetro, yo no sabía, ¿saben? Pero Jetro en realidad no es un nombre, es como un cargo. Y yo pensé que era nombre, porque hay cosas que yo estuve bichando y la verdad que me llamaron muchísimo la atención, pero a mí lo que más me gusta de Jetro, que era el suegro de Moisés, ¿no? Él era un hombre que tuvo mucha sabiduría y ayudó a un hombre como Moisés. Ustedes, a veces uno piensa, por eso yo a veces le digo a los hermanos que compartan la palabra, que no tengan miedo, que no se asusten. Porque a veces se ven entre personas que son seminaristas, son pastores de mucho tiempo, y uno a veces medio se achica cuando tiene que confrontar y tiene que estar en medio de personas que saben un montón, ¿no? Y justo te piden a vos que hagas el devocional y que compartas, y vos te pones a pensar, ay, adelante de todo, te tiemblan las piernitas, pero sin embargo, a pesar de todo, Dios se fija en nosotros. Amén, Jesús. Y Dios nos respalda cuando hacemos las cosas bien y con sinceridad. Y saben que a mí lo que me encanta de esto es que Jetro era un sacerdote, dice la palabra, ¿no? de Madián. Los madianitas después se volvieron enemigos de Israel después de un tiempo, pero en ese tiempo ellos estaban en paz, así cuando el pueblo de Israel estaba como entrando a la tierra prometida, ¿no? Al poco tiempo de haber pasado el Mar Rojo. Y saben que Moisés era era un super líder en ese tiempo. Era el hombre que había liberado a Israel y que había, a través de maravillas, de milagros poderosísimos, sacó a Israel fuera de Egipto con una mano de poder tremenda. Y que venga alguien que de repente era poco conocido, tal vez, alguien que tuvo una participación muy breve, marcó la vida de ese patriarca, de ese hombre de Dios, de una manera que hasta hoy tenemos que aprender a tomar ejemplo. Y acá, en Éxodo 18, yo voy a leer algunos versículos, no todo porque así se nos va mucho acá. A partir del 7 dice que Moisés estaba con el pueblo y vino Jetro y le trajo a la esposa de Moisés, que era el papá o sea, vendría a ser el suegro de Moisés, el papá de la esposa, que se llamaba Séfora ella. Tenía 2 hijos, ¿tá? Uno se llamaba Gersón y el otro Eliezer, ¿no? Los hijos que tenía Moisés, con un significado muy importante. No vamos a hablar igual de los hijos de él, pero sí vamos a nombrar que Gersón en realidad significa forastero, porque he sido en tierra ajena. O sea, él fue recibido, ¿no? Era prácticamente criado por los egipcios, nacido en Egipto, ¿no? Y tuvo que terminar en Madián. Y luego también Eliezer, que justamente habla de que significa el Dios de mi padre me ayudó y me liberó de la espada de Faraón. O sea, son significados muy acorde a lo que Moisés vivió, ¿tá? Y acá, por ejemplo, dice que Jetro, como ellos andaban cerca de la tierra de Madián, por ahí andaban, ¿no? Llegó hasta el campamento de Moisés y le llevó su esposa y sus hijos y se quedó con él. Y dice que Moisés, acá en el versículo 7, dice que Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y
y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Acá estoy en Éxodo 18, 7 en adelante. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho en Israel y al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande de que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con su suegro de Moisés delante de Dios. Y acá yo les voy a hablar un poquito antes para que ustedes sepan quién era Jetro, ¿tá? Cuando se fue Moisés, ¿tá? Cuando él huye, acá cuando Dios lo llamó, cuando huye de Egipto, ¿tá? Dice acá en el Éxodo 2, 16, justamente estaba huyendo Moisés de la espada de Faraón después de haber matado al egipcio, y dice que estando junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas del padre. Aquí hablaba de las 7 hijas que tenía Jetro. ¿Tá? Jetro lo recibió. Acá, si ustedes siguen leyendo en el 2, que no lo voy a leer, está ahí en el 3, por ejemplo, habla de que bueno, justamente el hombre dice: ¿dónde está ese hombre? Llamadle para que venga a comer. Lo recibió en su casa, moró con Jetro durante unos cuantos años, se casó con una de las hijas, Moisés, Séfora, y bueno, y ahí tuvieron esos 2 hijos. Y bueno, y después Dios pasa toda la parte donde Dios los llama, en fin, y bueno, y pasa todo lo que pasó con Egipto, todo eso. Es hermosa la historia de Moisés, por eso es bueno que leamos un poco de todo lo que Dios hizo y las maravillas que hizo. Entonces, Jetro se enteró de todo eso. Se enteró de las maravillas porque Moisés y Aarón probablemente le contaron todo cómo Dios los libró y los sacó de Egipto. Y eso a Jetro lo llenó su corazón. Supuestamente debe de haber sentido la presencia de Dios y lo alabó al Señor y dio gracias a Dios, porque no hay Dios como Jehová, no hay otro como Él, no existe. Reconoció ese Dios grande y poderoso, ¿no? Luego seguimos, porque pasa algo mientras Jetro está unos días ahí junto con Moisés. Acá en el 13 dice que aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Volvemos al 18, ¿no? Capítulo 18, versículo 13 en adelante. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, le dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés le respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y juzgo entre uno y el otro, declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que estás haciendo, vas a desfallecer del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo vos solo. Oye ahora mi voz, le dijo Jetro a Moisés: yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Un consejo venido de Dios. Por eso tenemos que aprender a tener sabiduría, y cuando viene alguien a hablar con nosotros, por ejemplo, un hijo, un vecino, una persona que nos ve diferentes al resto y de repente siente que podemos ser confiables,
tenemos que pedirle sabiduría a Dios, siempre. Siempre estar en oración y pedirle a Dios, dame sabiduría, porque yo quiero, no sé qué decirle a esta persona, no se me ocurre, yo no tengo la verdad en mi boca, la tengo gracias a ti. Y yo creo que Jetro en ese momento Dios le iluminó, Dios le dio el discernimiento, Dios le dio la sabiduría para aconsejar ni más ni menos que a Moisés. No es poco eso, ¿entienden? Entonces, digo, qué lindo el hombre, un hombre de vamos a decir así, de un perfil bajo, porque no era un hombre, ¿no?, altanero, ni mucho menos. Él vino y dice, yo te voy a aconsejar, y Dios estará contigo. Confirmó, afirmó, ¿tá? Sabía que Dios iba a estar con él, porque como que él fue inspirado por Dios para darle un buen consejo a Moisés. ¿Está? Entonces, dice, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Está? Además, escoge tú entre el pueblo varones, miren qué importante lo que él tenía que hacer, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahí tenía que escoger un montón de personas. ¿Está? Y lo más importante es que no era escoger a nadie por las cosas que podía ver desde afuera. ¿Entienden a lo que voy? Por ejemplo, a veces nosotros vemos a una persona que llega a la iglesia, llega un hermano y todo el mundo lo ve, ¡ah! Qué voluntad, qué bien, qué esto, qué lo otro. Pero lo más importante es mirar lo que hay dentro. Nos hemos equivocado un montón de veces con las personas porque hemos visto el entusiasmo de la gente para servir, como pastores estamos hablando, y sin embargo Dios después nos muestra otra cosa. Empezamos a ver ciertos, como decís vos, que se llueve el supermercado donde vos trabajás, que no voy a decir el nombre, entonces ¿qué pasa? Uno ve un lugar, es como ir al shopping o ir a un lugar grande, frondoso, pero tiene pérdidas. El techo está agujereado. Y bueno, lo mismo sucede con las personas. De repente vemos un perfil perfecto, vemos esto, vemos el otro, pero adentro del corazón pueden pasar cosas que nosotros desconocemos y solo Dios te puede mostrar. Y ahí Jetro le dio al clavo, le dijo, no elijas a cualquiera, ojo al gol. Elegí personas que tengan virtud, que sean virtuosos. Virtuosos significa personas con buenos hábitos, vamos a decir, con buenas actitudes y con buena aptitud. Una cosa es la actitud y la otra es la aptitud. La actitud es cómo vos te comportás frente a ciertas situaciones. ¿Está? Pero la aptitud habla de cómo vos vas a tomar o vas a realizar una tarea. Si estás apto o no. Exactamente. La actitud, eso muchas veces lo tienen todos, pero el tema es la actitud. ¿Está capacitado? Porque podés tener unas ganas terribles, pero a ver, podés filtrar, ¿verdad? Se te puede filtrar una gotera. Y vos decís, wow, pensar que yo pensé. Entonces a veces nos apresuramos a tomar decisiones, a elegir personas, a ver cosas, ¿no? A hacer cosas. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Tenemos primero que mirar desde afuera cómo es la cosa. Temerosos de Dios. Estamos hablando de gente cristiana, de hombres que creían en Dios y eran temerosos de Dios, respetaban al Señor, ¿no? Varones de verdad, o sea, ahí cuando habla de varones de verdad, habla de la honestidad de la persona.
habla de la sinceridad, de la genuinidad, o sea, ser genuino. Yo soy medio atravesada a veces para decir algunas palabras, ¿no? Bueno, y dice que aborrezcan la avaricia, o sea, que no, hombres que desinteresados, hombres que no siempre estén pensando en sacar un trozo para ellos, un beneficio propio, que eso es lo peor que pasa. Entonces, Jethro le dio un consejo tremendo, ¿no? Y bueno, y le dijo sobre cómo tenían que ser, sobre millares, sobre centenares, sobre 50, sobre 10, ¿tá? Ellos juzgarán, dice que ellos juzgarán al pueblo, ¿tá? Todo tiempo y todo asunto grave, ahí recién lo van a traer a ti, ¿tá? Y ellos juzgarán todo asunto un poquito más chico, más sencillo, más pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y miren lo que dice el 23 y el 24, que son los dos últimos versículos que voy a leer. Si esto vos hiciere y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y miren qué importante. Dice que Moisés oyó la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. O sea, le hizo caso. ¿Y cuántas veces se ha aconsejado personas y nos han quedado así mirando con los ojos bien abiertos, pero en la cabeza estaban bailando un malambo por lo menos, o pensando en la torta frita que se iban a comer cuando llegaran a casa, o que se apure de darme el consejo porque se viene el partido, me lo voy a perder? Entonces, porque a veces nosotros desconocemos lo que hay en la mente de la persona, entonces se le aconseja y no hace caso. Y eso saca la energía del líder. No solo del líder, de cualquiera de nosotros como hermanos en Cristo, cuando estamos ayudando a encaminarse a alguien y no nos hace caso, ¿qué es lo que hace esa persona? Quita la energía del otro. Y si nosotros no cuidamos nuestra salud, ¿no?, nuestro bienestar, terminamos enfermándonos. Por eso hay muchos hermanos, pastores, líderes, obreros, con problemas de dolores de jaqueca, con problemas en los huesos, con problemas en el estómago, con problemas cardíacos, con problemas de un montón de cosas, hipertensión. ¿Por qué? Porque se involucran de tal manera en los problemas de los demás que terminan enfermándose. Y Jethro fue muy sabio. No te pongas, no te enloquezcas con la gente, porque la gente te va a volver loco. O sea, en definitiva le dijo eso. Vos hacete cargo de los problemas un poco más grandes. Nos enseña que hacer las cosas con buena intención, esto nos enseña que hacer las cosas con buena intención no basta. Porque si el método te provoca un dolor de cabeza, una enfermedad, un resfrío, te hace bajar la defensa, ¿está? No solamente te estancás vos porque pasás unos días en cama, sino estancás todo. ¿Por qué? Porque uno se estanca en su ministerio, uno se estanca en su servicio al Señor, ¿está? Porque no necesariamente esto para líderes, esto también involucra a todos los hermanos que hacen la obra de Dios. Y hay 4 lecciones clave que nos deja esta cuestión con Jethro. La importancia de delegar en casa. La mamá es la que hace toda la tarea, el marido toma mate y mira el informativo cuando viene a trabajar y todavía le dice, trabajé 8 horas, y la mujer se levantó a la misma hora que él se levanta para ir a trabajar, pero hace toda la tarea de la casa, con los niños incluidos y todo, y encima muchas de ellas trabajan fuera. Entonces muchas veces el varón piensa que 8 horas viene, el mate tiene que estar pronto, y ahí empiezan los... Entonces, ¿qué pasa acá? El tema es cuando la mamá tiene hijos grandes, delegar algunas tareas.
y que el esposo también ayude. El delegar tareas es muy importante porque no agotás a una sola persona. En la obra de Dios también. Cuando nosotros estamos trabajando para el Señor, delegar ciertas tareas. En el caso de la escuela bíblica, están los maestros enseñando, bueno, delegar un trabajo mínimo a otra persona o a otro niño más grandecito para que ayude en la escuela bíblica. Los líderes, delegar a otros a hacer cierto tipo de tareas. Porque yo he conocido iglesias y congregaciones que el pastor canta, dirige el culto, eso yo lo vi, predica y hasta recoge la ofrenda a veces. Entonces, cuando nosotros vemos eso, es enfermizo y termina enfermando y agotando a la persona. Dice que Jetro notó que Moisés intentaba resolver todos los problemas de las personas, ¿tá? Solo, y le dijo que iba a terminar enfermándose, desfalleciendo. ¿Tá? 2. Reclutar personas capacitadas. ¿Tá? Por ejemplo, nosotros somos obreros, venimos a la iglesia. Muchos de los que van a mirar este video van a ser pastores, hermanos líderes, hermanos que están trabajando, maestras de escuela bíblica, maestros de estudio bíblico. De escuela bíblica hablamos tanto de niños como de personas grandes. En este momento esto tendría que ser la escuela bíblica de los mayores, ¿tá? Y bueno, y tenemos que delegar, ¿tá? Tenemos que delegar. Nosotros cuando salimos, cuando viajamos, delegamos. Yo recuerdo que delegamos a la hermana Verónica justo en Semana Santa, que ella habló de algo muy importante y que era necesario que todos los hermanos estuvieran. Nosotros con mi esposo estamos justamente un martes cada uno, ¿tá? Hablando de personajes bíblicos muy importantes, de cuales tenemos que tomar ejemplo, ¿tá? Me encantó cuando dice que para delegar, Jetro le aconsejó a Moisés personas con ciertas características. Por eso, hermano, no te enojes cuando no te eligen a vos. Es porque hay algo o hay una característica que puede estar faltando. Y que vos no te das cuenta, pero el otro que está al frente, el líder, sabe. Acá en la iglesia Jesús te ama, era para que muchos de ustedes estuvieran trabajando en la obra. Pero ¿qué pasa? Dios nos ha mostrado que hay características que están faltando en la luz. Así que no te enojes cuando tu pastor, tu líder, un hermano, no te escoge a vos para hacer tal tarea. Es porque muchas veces hay ciertas características que tenemos y que no tenemos la madurez muchas veces de confrontar, porque a muchos les gusta ser pastores, ser líderes, pero muchas veces no saben la carga que eso conlleva. Lleva una carga muy fuerte. Moisés llevó la carga de miles, de millones. Dice que eran como 3 millones que salieron de Egipto, ¿no? Más o menos. 600.000. Pero eran solo varones, 600.000, bueno, casi 600.000 personas. ¿Tá? Para esa época, 600.000 personas era, no sé, una mega ciudad, por lo menos. Sí. Una ciudad grandísima. Estamos hablando de miles de años de atrás. Era un disparate para una sola persona. A veces para una maestra en un salón de clase, tener 40 niños, 50 niños, es un disparate. Imagínense Moisés con 600.000 personas. Cualquier cosa me corrige, pastor. Sí, capaz que 600.000 solo los israelitas. Claro, por eso yo... Extranjera. Ahí va. Creo que eran 2 millones. Ahí está, porque yo más o menos había leído en otro lado que eran entre 1 millón y 2 millones de personas, porque no solamente salieron los israelitas de Egipto, sino que hubieron extranjeros que probablemente eran esclavos también,
¿tá? Porque se tomaban esclavos de todos los ejércitos derrotados, ¿no? De las naciones invadidas. Y Egipto era una potencia en esa época, ¿tá? Entonces era muchísima cantidad de gente. ¿Se imaginan? Solamente uno con todo, sí. Acá en números, justamente, en números 1:46, dice, fueron todos contados 603.550. ¿Cuántos, pastor? Lean, por favor. 603.000. Ahí está. 500 personas. 50. Es un disparate. Pero israelitas. Sí, solo israelitas. Sin contar los extranjeros que se vinieron juntos, porque se dice que también hubieron egipcios que se unieron a ellos, ¿está? Por eso había también algunos problemas en cuanto a la idolatría, después aparecieron por ahí. Bien, entonces estamos viendo que no se eligió a cualquier hombre, ¿no? Jetro le dijo a Moisés, elegime hombres así, 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 así. Y para Moisés no debe de haber sido algo que haya hecho de un día para el otro. Él se debe de haber tomado su tiempo para escoger a esa persona. Hasta que pudo hacerlo y empezaron el trabajo, ¿verdad? Es una lección, es tan lindo saber, y que aborrezcan, miren, que aborrezcan la avaricia, o sea, personas que no saquen tajadas de lo que hacían. Deben de ser personas íntegras, impresionantes, personas con carácter y valores. ¿Ah? O sea, podemos usar cualquier técnica para poder hacer un trabajo de consejería, pero va mucho en el valor de la persona. ¿Tá? Y el otro, el 3, dice valorar la mentoría y el consejo. Miren qué importante para todos los hermanos de la iglesia y los que vienen de afuera y se entregan a Cristo. A pesar de tener una comunicación directa con Dios, Moisés, porque muchos se pueden preguntar, ¿y por qué no le pidió a Dios directamente? Si Dios le hablaba, Dios le daba maravillas, hacía cosas tremendas, ¿tá? Moisés tuvo la humildad, miren qué importante, tuvo la humildad para escuchar y aceptar las sugerencias de Jetro. Eso es un ejemplo a seguir. ¿Cuántos de nosotros pensamos, porque tenemos 30 años en el pastorado, no aceptamos consejo de nadie? No aceptamos que vengan a decirnos cómo tenemos que trabajar o sugerirnos alguna cosa. Cuando viene de Dios, el pastor, si un día viene un asesoramiento, el pastor y la pastora se van a dar cuenta si son gente espiritual y de oración, si eso viene de parte de Dios o no. Pero la humildad de escuchar es muy importante. Jetro no era un neófito, ojo al gol. Estamos hablando de que Jetro era el hombre que ayudó a Moisés y probablemente él lo debe de haber acercado más a Dios también durante ese tiempo que vivió junto con él. Hasta que él tuvo la experiencia de la zarza. Es muy probable que Jetro, por ser un sacerdote, un hombre de Dios, es muy probable que le haya como acercado más. Tenemos que también ser conscientes de que Jetro era descendiente de uno de los hijos de Abraham. Para ir más acertado, del cuarto hijo de Abraham que tuvo con Cetura. ¿Está? Él era un hombre que vivía en un territorio árido, fue, vamos a decir, parte de lo que es actualmente Arabia Saudita. ¿Qué es con Cetura? Cetura era una mujer que tuvo Abraham. Perdón. ¿Está? Con Cetura. Sí, Cetura era el nombre de la muchacha era. ¿Está? Bueno, acá nosotros vemos que había un parentesco había, y probablemente Abraham, evidentemente, ellos ya tenían conocimiento de Dios, porque Abraham era el amigo de Dios. Y es muy probable que Abraham les hablara de Dios a toda su familia y les enseñara
sobre el Dios que lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos para salir a ser una nueva nación. ¿Está? Él era un hombre que era un hombre de Dios, pese a que luego, más adelante, creo que en la época de David, creo que fue, como que Madián en la época de los jueces, perdón, en la época de los jueces, por ahí, ya como que se volvieron enemigos de Israel, ¿no? Bueno, entonces, pero hasta ahora, hasta ahí, en ese momento, ellos tenían un parentesco, por decirlo de alguna manera, ¿está? Bien, es muy importante tener esa humildad de que alguien con más experiencia y con un buen testimonio nos venga a dar una sugerencia. ¿Está? Por eso es importante tener ese amor y esa humildad de que cuando tu pastor, tu pastora se acerca a ti para aconsejarte, para amonestarte, muchas veces para exhortar, en fin, que tenga la humildad de aceptarlo. Si Moisés, siendo quien era, aceptó el consejo de su propio suegro, que él tuvo un protagonismo muy corto. Entonces, sí tendremos que aprender. A veces pensamos que la sabemos toda y todo. No, cuando no aceptamos el consejo de un líder, tenemos que tener cuidado porque quedamos expuestos a lo que el diablo nos puede ofrecer. Tenemos que tener la humildad. Moisés en eso tuvo la humildad de aceptar. Él podría haber dicho, no, que me venís a decir a mí que yo saqué todo el pueblo de Egipto y hicimos maravillas y todo, y con la vara abrimos el Mar Rojo y se abrió todo. ¿Qué me venía a hablar a mí que vení de ahí del desierto? Pero no, él tuvo la humildad porque Jetro fue quien lo apañó, digamos, quien lo contuvo cuando él venía huyendo. Nunca se olvidó de dónde venía Moisés, estoy segura de eso. Y nos enseña, este consejo nos enseña a estar abiertos a recibir dirección, inclusive si viene fuera de nuestro círculo habitual. ¿Ah? Nuestro círculo habitual es nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, pero a los pastores muchas veces los vemos una vez a la semana, 2 veces a la semana, no los vemos nunca, a veces ni siquiera los consideramos dentro de nuestro círculo. ¿Está? Pero qué lindo es cuando viene alguien y te dice, mira, te cuenta algo y de repente te dice, mira, sería mejor hacerlo así, ¿qué te parece? Es triste cuando no buscas asesoramiento. Eso es una falta de humildad. Cuando no buscamos asesoramiento y decidimos por nosotros mismos, sin consultar, sin hablar, sin estar seguros, lo primero que decimos, porque esa es la excusa perfecta, lo primero que decimos es, yo ya hablé con el Señor y el Señor me habló. Uno no puede pelear contra eso. Pero ¿y si no fue Dios que te habló? Si fueron tus emociones, yo no digo que el diablo te haya hablado, pero tus emociones te llevan, el deseo de hacer ciertas cosas que no sabes si está bien o está mal, pero tenés ese deseo, esa locura, te iluminaron la cabeza y ya lo decidís y pum, se terminó. Y los pastores son los últimos que se enteran, a veces ni nos enteramos de las cosas, nos hemos enterado que nos critican, que hablan esto, pero nunca vienen a hablar. Y Moisés es un ejemplo de humildad. Y él fue líder de un pueblo de más de 1 millón de personas. ¿Está? Y sin embargo, él aceptó el consejo de un hombre humilde, de un bajo perfil. No se notó, nadie lo vio. Fue algo que le apareció porque Dios le tenía una misión y era aconsejarlo. Tenemos que aprender a estar abiertos y abrir nuestro corazón a los consejos. Amén. ¿Sí?
tenemos que hacerlo. Le estableció una visión clara, el cuarto punto. ¿Tá? El consejo de Jetro, ¿tá?, consistió en institucionalizar líderes, millares, centenas, 50 Dios, y delegarle todos los asuntos menores. ¿Tá? Esto enseña a los líderes la importancia de descentralizar la autoridad y empoderar a otros. Por eso, hermano, si tu pastor te dice, quiero que tú entres a una comisión, o entres a un lugar, o ayudes en tal tarea, o ayudes en la otra, hermano, tené la humildad de aceptar y de orar sobre eso, porque entonces el pastor vio algo especial en tu vida. ¿Estamos entendiendo? Jetro no era el famoso en la historia del Éxodo. El famoso ahí del Éxodo fue Moisés, fue Aarón, ahí en segunda mano, y por último ahí largaron a Josué. Pero la estrella, vamos a decir así, el protagonista principal del libro de Éxodo fue Moisés. Pero sin embargo, Jetro puso su marca registrada en la vida de Moisés. Le enseñó cómo trabajar y delegar y empoderar a otros. A veces nosotros por mínimas cosas dejamos de servir, dejamos de hacer cosas, no nos gusta, no estamos de acuerdo. Sé humilde, hermano. Una de las cosas importantes que hizo Moisés fue someterse al consejo de Jetro. Si él se hubiera revoltado contra Jetro y le hubiera dicho, no estoy de acuerdo con lo que me están diciendo, Moisés hubiera muerto de agotamiento más que nada. Y el pueblo se hubiera desparramado. Hubiera pasado cualquier cosa. Sin embargo, él tuvo esa bendición de aceptar el consejo de su suegro y empoderar a otras personas. ¿Sí? Dice que históricamente los madianitas no eran completamente extraños para los hebreos. Y como dije hoy, eran descendientes de Madián, que era el cuarto hijo de Abraham, que tuvo con su segunda esposa Cetura. ¿Tá? Compartían raíces ancestrales, lejanas, pero ahí estaban. ¿Tá? Bueno, se dice que Jetro en realidad no era un nombre propio, era como un título. ¿Tá? También se habla de que el nombre natural de Jetro era Reuel, que significa amigo de Dios. Y Jetro, de alguna manera, significa su excelencia o abundancia. ¿Tá? Moisés lo tomó como un refugio a Jetro cuando él estaba huyendo de Egipto porque él había matado un guardia egipcio, ¿se acuerdan? Para defender a un hebreo. Y bueno, y anduvo ahí errante en el desierto hasta que llegó a donde había un pozo, dice, que probablemente era un oasis, ¿tá? Y ahí conoció a las hijas de Jetro, y ahí por consiguiente conoció a Jetro, y él se quedó a vivir con Jetro, lo recibió, vivió con él durante 40 años, se casó con una de las hijas de Jetro y aprendió a ser pastor de ovejas. O sea, ya Dios lo estaba preparando para cuidar. De ser un príncipe guerrero viviendo entre los lujos de egipcio, en los palacios de Egipto, a vivir en un desierto rodeado de bichos y animales, ovejitas, cabritos, quién sabe cuánto bichito, y ser él un pastor, o sea, de príncipe a pastor. Era una preparación de Dios haciendo con Moisés. Dios estaba preparando a Moisés porque él tenía que dirigir un. ¿Y por qué animales?
porque lamentablemente los israelitas eran rebeldes. Eran descuidados, había que andar arriba de ellos porque se los dejaba solos y hacían cualquier cosa. Los dejó en el valle y él se fue a la montaña a hablar con Dios, y cuando bajó ya estaban adorando una vaca. ¿Entienden? Entonces Dios como que preparó todas las cosas para dejarlo a Moisés así como estaba. Y bueno, y cuando habla de sacerdote, de Jetro como sacerdote, sacerdote de Madián, justamente como dije hoy, que al ser descendiente de Abraham, él aprendió a darle culto a ese Dios altísimo, a adorar al único Dios. Él era monoteísta, significa adorar a un Dios solo, a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos. ¿Tá? Y luego pasó que cuando él vio el éxodo, ¿no? Jetro se fue hasta el campamento a visitar. Allí estaban los israelitas en el Sinaí. Y bueno, y evidentemente, como dicen los primeros versículos acá, al escuchar de boca de Moisés y de los demás todos los milagros que Dios había hecho, ¿tá? Dios había hecho a través en Egipto y a través del Mar Rojo y a través del desierto, evidentemente Jetro experimentó algo glorioso en su vida. Y justamente declaró públicamente y alabó al Señor, como dice acá, ¿tá? En el 18:10, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios, y de la mano del faraón, y libró al pueblo de la mano de todos los egipcios. A Dios, le dio la gloria a Dios, y dice que comió de la mesa, ¿no? Inclusive él alabó a Dios, y en el 11 continúa diciendo: ahora conozco que Jehová es el único Dios que existe y está por sobre todos los otros dioses. Y dice que de ahí él quedó tan feliz y sintió la presencia de Dios, que eso afirmó más su corazón en buscar a Dios. Y dice que al final es impresionante que un no israelita, era un madianita, comió en la mesa junto con los sacerdotes, en este caso, y los ancianos de Israel. Fue el primero, después de Miriam, ¿verdad?, que le dio glorias y honras y alabanzas a Dios, Jetro, por haber liberado a Israel de los egipcios. Porque no se escucha de otra celebración más que solo Miriam, cuando salieron del Mar Rojo y fueron liberados, y ella agarró el pandero y danzó con la doncella. Después nadie más agradeció a Dios. Jetro, un madianita, venido de otro lugar, solamente con escuchar lo que Dios había hecho, le alabó, le bendijo y celebró. ¿Tá? Y dice que hasta hizo holocaustos y todo celebró. ¿Qué podemos aprender, por último, sobre Jetro? Él nos deja enseñanzas profundas sobre lo que es la fe, lo que es el servicio y la madurez en la iglesia. ¿Tá? Su vida fue un modelo de cómo se tiene que desarrollar la obra de Dios. Ese consejo de hace miles y miles de años de una persona que no era ni siquiera israelita, era madianita, le dejó a Moisés, hasta hoy se practica en la liturgia de la iglesia. Qué importante que fue el consejo de Jetro. Marcó generaciones hasta hoy. Y él tuvo una corta protagonismo, porque él estuvo solamente acá en el capítulo 2, y luego en el capítulo 18, y desapareció. No se supo más de él. Tuvo esa cortita cuando Moisés fue por primera vez y se presentó delante de él, y cuando le fue a dar el consejo, y Jetro desapareció, pero dejó una marca registrada para la iglesia. Amén. Hoy, que es muy importante. Su vida es un modelo de cómo se desarrolla la obra de Dios. Las lecciones espirituales que nos dejó
por ejemplo, el poder del testimonio cristiano, ¿tá? Personal. Porque Jetro dice que llegó a creer plenamente, no por leer un tratado, por leer un versículo, por escuchar a un predicador, no, sino porque justamente escuchó a Moisés, a su propio yerno, testificar las cosas y las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Qué importante es, porque se enseña que compartir nuestras victorias y liberaciones personales tiene el poder de convertir los corazones a Dios. Amén. Por eso el testimonio, cuando se pide testimonio, hermano, a la iglesia hablo, y de repente usted no quiere darlo porque le da vergüenza, usted no sabe lo que está haciendo. Porque usted, con su testimonio, por más pequeño que sea, usted puede impactar y cambiar un corazón. Y mucha gente pone la vergüenza como excusa para no dar un testimonio, y lo que hace es privar que otros sean bendecidos. Eso es egoísmo, es muy egoísta. Tenemos que aprender a sacarnos esas cosas, porque la vergüenza es egoísta. Porque uno se guarda las bendiciones de Dios y no bendice a otro. Y vos no sabés si con tu testimonio podés impactar el corazón de un hermano. Ahí Moisés le contó las maravillas que Dios hizo con ellos. ¿Y qué pasó? Jetro se maravilló y adoró a Dios y se entregó más de lleno a Cristo, al Señor. Porque realmente reconoció que solo Dios podía hacer esas cosas. Fue algo que lo impactó a Jetro. El compartir nuestras victorias y liberaciones personales tiene el poder de convertir el corazón de las personas. Nunca te guardes un testimonio, querido hermano. A pesar de no ser israelita, Jetro fue el instrumento que Dios usó para aconsejar, para asesorar y para corregirlo también al líder más grande que tenía el pueblo en ese momento. Es uno de los líderes más preponderantes que hay en la Biblia. Nos enseña a no caer en ese orgullo espiritual, ¿tá? Y recordar que Dios puede usarnos a través de personas de otros trasfondos, inclusive de otros ministerios. Yo he recibido consejos de pastores que no son de mi mismo ministerio, pastora, y me los he guardado porque sé que me han dado cosas, me han aconsejado cosas que hoy por hoy me han hecho bien y me han guardado de caer en errores. También tengo mis amigos pastores y gente en primer lugar con buen testimonio, muy buen testimonio. Personas de Dios hermosas, usadas por Dios y con muchos años en el ministerio, y yo me he acercado a ellos a pedirles un asesoramiento, una ayuda en algo, cuando recién estábamos empezando el ministerio con mi esposo. Y ellos nos asesoraron con una sabiduría tremenda. Nosotros tenemos amigos de ministerio de las asambleas de Dios, pero de otros países, como en este caso Brasil, en algunos casos Estados Unidos, americanos también, que nos han aconsejado. Amén. Gente con mucho, de buen testimonio, pastores que tienen su trascendencia. Entonces nosotros como obreros, hermanos, tenemos que tener la libertad de acercarnos a nuestros líderes y de recibir el consejo que nos dan. No esperes que venga el profeta que viene allá de Texas, Estados Unidos, habla en inglés o en otro idioma, y que él venga a aconsejar. Él no tiene idea de lo que te está pasando a ti, pero tu pastor sí sabe. A veces valoramos más gente que ni siquiera nos conoce, nos registra y los tenemos por allá arriba, y tal vez a nuestros pastores o líderes los criticamos. Y Moisés podía haberle dicho, pero ¿qué venís vos que ahí
viviendo contigo, te conozco. No, yo quiero un consejo de allá, de aquel Melquisedec, a ese mismo, ese que vive allá en la montaña, que venga y me aconseje. No, vos no. No, él tuvo la humildad de aceptarla. Tuvo la humildad de aceptarlo. Y le hizo bien. ¿Sí? Y también nos enseña la madurez de celebrar el éxito ajeno. Amén. Gloria a Dios. Jetro se alegró de una manera genuina por todo el bien que Dios le había hecho a Israel con todos esos milagros. Ahí te muestra un verdadero carácter cristiano, un corazón libre de envidia, que se sabe regocijar con las bendiciones y el crecimiento de los demás hermanos. ¿Cómo tenemos que sanarnos de la envidia escondida? Ah, mirá, lo elige a él, lo elige a ella, es lo preferido del pastor. No, mi hijo, no es el preferido del pastor. Es el que se está dejando enseñar. Es el que se está dejando enseñar. Es a ese con el que se trabaja. Con aquel que no quiere que se le aconseje, no quiere ser ayudado, no quiere ni siquiera que se lo visite. No podemos trabajar. Moisés tenía esa humildad. Jetro no solo dio un consejo y se fue. Primero adoró, ofreció sacrificio y compartió la comunión en la mesa con los líderes. Nos recuerda que cualquier labor de liderazgo, de administración de la iglesia, debe nacer de una vida de adoración y comunión con Dios. Cuidado, el pastor, la pastora, los líderes, estamos muy expuestos. Todos nos miran. Nuestra vida tiene que ser ordenada. Primero tengo que orar por mí, antes de pedirle a Dios que cambie al otro. Tengo que pedir, Señor, cámbiame a mí. Si hay cosas que estoy haciendo mal, cámbiame a mí. Jetro fue el mentor y fue jefe de Moisés durante 40 años en el desierto, manteniéndolo a salvo y enseñándole a pastorear. Nos enseña a valorar a esos líderes silenciosos que Dios pone en nuestras vidas para formarnos en el anonimato antes de nuestro llamado público. Gloria a Dios. Jetro fue un ejemplo para todos nosotros y Moisés fue ejemplo de humildad. Él se mantuvo en sumisión a Jetro durante 40 años, porque él vivió con Jetro, lo enseñó a pastorear y es muy probable que lo haya enseñado a buscar a Dios, que le haya enseñado de una manera, ¿no? Su mamá, la mamá, Jocabed, creo que, ¿no? ¿Cómo se llamaba ella? Sí. Jocabed le enseñó desde pequeñito a Moisés, aquel Dios grande y poderoso, más allá que después se transformó en un príncipe egipcio. Pero luego, cuando Dios tuvo que llevarlo al desierto, Jetro se encargó a formar a Moisés. Y era una persona con muy buen testimonio. Y hoy por hoy, muchas cosas que esos consejos que Jetro le dio a Moisés, también hoy en las iglesias, en las congregaciones, se ejerce ese tipo de trabajo. Sí. Amén. Vamos a hacer una oración y quiero dejarle unas palabras al pastor también. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Y te pido que tú bendigas nuestras vidas. Y gracias porque Jetro nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado, Señor amado, a ser humildes, a aceptar el consejo, Señor amado, a ser sumisos, Padre, a estar bajo autoridad, Señor. Moisés nunca se rebeló contra Jetro, sino que él aprendió, Señor, a buscarte y también aprendió a pastorear, porque justamente y conscientemente lo estaba formando para pastorear a aquel pueblo, Señor, que iba a cruzar el Mar Rojo. Yo te ruego, Padre, que cada uno, que este estudio bíblico pueda haber sido
de bendición para aquellos que han mirado a través de las redes y también, Señor, aquellos que estamos aquí, Señor, reunidos, Sí, Jesús. Señor, en este estudio bíblico. Que tu mano poderosa nos guíe, que tú te glorifiques, Señor amado, y que nosotros podamos, Señor, ser sometidos a ti, a tu voluntad, y hacer, Señor amado, siempre las cosas con amor, Señor, para ti, servirte Gracias, con alegría Jesús. y con humildad de corazón. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Noé, Amén. tiene la palabra. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias por este estudio. Amén. Y vemos en la vida de Jetro, ¿no? Vemos en la vida de Jetro un hombre que recibió a Moisés cuando él venía huyendo de Egipto, Amén. ¿no? Lo contuvo. Amén. Y cuando Dios habló con Moisés, en el capítulo 3, ¿no? 3 y 4, está toda la historia cuando Dios habla con Moisés y dice, bueno, tenés que ir a volver a Egipto, ya murieron los que procuraban matarte. Y él dijo, bueno, habló con su suegro y su suegro dijo, ve en paz. Acá en el capítulo 4, 4:18, y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Entonces toma a su mujer, sus hijos, bueno, pasa un hecho ahí que Séfora vuelve con los hijos a estar con su padre y Moisés va solo a Egipto, ¿no? Pero en el capítulo 18, Jetro trae a Séfora y a sus hijos. Bueno, ya sacaste a la gente de Egipto, acá tienes a tu mujer y a tus hijos, hacete cargo. Amén. ¿No? Hasta eso le dio, le trajo a su mujer de vuelta y le trajo el consejo, el cual hemos estudiado hoy. Y cómo, sí, qué bueno eso, porque por el respeto que Moisés tenía de Jetro, ¿no? Que fue su mentor durante 40 años, aceptó el consejo y, bueno, Jetro ofreció holocaustos, sacrificios y, bueno, después la fiesta, el banquete, comieron todos juntos y luego volvió en paz a su tierra. Amén. Qué bueno es dejar todo concluido, asunto terminado ahí y sabiendo que Moisés siguió el consejo. Amén. Que seamos humildes en recibir el consejo. Yo siempre busqué a personas con experiencia, con trayectoria, con muchos años en el ministerio o muchos años en la vida para que me aconsejaran cómo hacer las cosas. Amén. Y bueno, a veces no estaba de acuerdo, pero sabía que me aconsejaban para bien. Amén. Gloria a Amén. Dios. Entonces, que este estudio sea de bendición para ustedes, ¿no? Y que siempre busquemos el consejo y no salir apresuradamente a hacer conclusiones. Amén. Amén. Gloria a Que Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga.